Ocurrió una falla. No pagamento a sale espacio de armazenamiento acabuses. Cogies. Atualize as informações de pagamento para restaurar seu plano de Google One 100 GB, roteiro 41_es, textes. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada, cuando Laura llegó al Hospital General San Miguel en trabajo de parto, pero lo que realmente la desgarraba no eran solo las contracciones que cortaban su cuerpo como cuchillos, era la certeza de que toda su vida estaba a punto de implosionar ante los ojos del único hombre al que había jurado nunca más encontrar. El dolor venía en olas tan intensas que Laura necesitaba aferrarse a las barandas de la camilla para no gritar. Cada contracción era un recordatorio cruel de que ya no había forma de huir de ese momento. Su cuerpo tembló cuando las puertas automáticas del centro obstétrico se abrieron con un susurro mecánico, revelando corredores que olían a desinfectante y esperanza perdida. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza como estrellas moribundas, y Laura cerró los ojos, tratando de reunir fuerzas para lo que estaba por venir. Había planeado todo meticulosamente: otro hospital, otro médico, cualquier lugar que no fuera allí donde Daniel trabajaba, pero el destino, con su ironía afilada como bisturí, había conspirado contra ella. El hospital privado donde haría el parto sufrió un incendio 2 horas antes, obligándola a buscar el único lugar cercano con UCI neonatal. Laura sabía que corría el riesgo de encontrarlo, pero apostó a que, los domingos de madrugada, él no estaría de guardia. Estaba terriblemente equivocada. Cuando la puerta de la sala de preparto se abrió, y Laura vio aquellos ojos castaños que un día conociera mejor que los propios, el mundo pareció desplomarse. Daniel se detuvo en el umbral, la bata blanca contrastando con la palidez súbita de su rostro. Por 3 segundos eternos, simplemente se miraron, ella jadeante sobre la camilla, él petrificado con la carpeta en las manos. Laura sintió como si un peso enorme apretara su pecho. Allí estaba el hombre al que había amado con cada fibra de su ser, que había construido sueños a su lado durante 5 años de matrimonio, que la había traicionado con una colega de trabajo cuando Laura más lo necesitaba. El hombre cuyo hijo llevaba en el vientre hacía 9 meses, sin que él siquiera supiera de la existencia del niño. Laura. La voz de Daniel salió ronca, casi inaudible. Sus manos temblaron imperceptiblemente mientras sostenía la carpeta. Ella desvió la mirada, mordiéndose el labio inferior con fuerza suficiente para sentir sabor a sangre. Necesito otro médico, logró susurrar entre una contracción y otra. Laura, estás en trabajo de parto avanzado. No hay tiempo para transferencias. Daniel se acercó, el profesionalismo luchando contra el torbellino de emociones en sus ojos. Voy a cuidar de ti, de ustedes. La palabra ustedes resonó en el aire como una bomba de tiempo. Laura cerró los puños, las uñas clavándose en las palmas. ¿Cómo se atrevía a incluirse en esa ecuación? ¿Cómo se atrevía a hablar como si formara parte de esa historia? Una enfermera entró apurada, cargando equipos. Doctor Andrade, los latidos están irregulares. Necesitamos acelerar el proceso. Laura observó a Daniel transformarse. En segundos, el hombre que había conocido se dio lugar al médico experimentado que salvaba vidas todos los días. Sus manos se movieron con precisión quirúrgica mientras examinaba los monitores, su voz ganando la autoridad de quien había comandado cientos de partos. Pero Laura captó algo diferente en sus movimientos, una tensión que iba más allá del profesionalismo, como si cada latido irregular del corazón de su hijo fuera una puñalada en su propio pecho. Mientras Daniel revisaba los exámenes, Laura cerró los ojos y se permitió volver en el tiempo. Casi 2 años antes, había descubierto que estaba embarazada el mismo día en que sorprendió a Daniel saliendo de un hotel con la doctora Sofía Álvarez,
una anestesista 10 años menor. La imagen aún ardía en su retina, los dos caminando de la mano, Daniel sonriendo de una forma que ella no había visto en meses, Sofía usando un vestido que Laura reconoció, era idéntico a uno que ella misma había comprado, pero nunca había tenido el coraje de usar. Esa noche terrible, cuando Daniel llegó a casa fingiendo que venía de una cirugía de emergencia, Laura no dijo nada sobre el embarazo. Guardó el examen positivo en el cajón de la mesita de noche y esperó. Esperó 3 días, observándolo mentir sobre compromisos inexistentes, inventar guardias que no existían, sonreír al celular cuando pensaba que ella no estaba mirando. Al 4.º día, Laura había empacado las maletas y dejado solo una nota: sé sobre Sofía. No me busques. Daniel trató de llamar cientos de veces en los días siguientes. Mandó flores, cartas, incluso apareció en el departamento que ella había alquilado, suplicando por una oportunidad de explicar. Pero Laura estaba determinada a crear una nueva vida, para ella y para el niño que crecía en su vientre. Cambió de ciudad, de trabajo, de todo. Construyó una fortaleza alrededor de su corazón y juró que nunca más dejaría que Daniel la lastimara. Pero ahora, acostada en esa camilla, observándolo cuidar de ella y del hijo con la misma delicadeza que un día la había enamorado, Laura sentía que las murallas que había construido comenzaban a desmoronarse. Laura, necesito hacer algunas preguntas sobre tu prenatal, dijo Daniel, acercándose con la carpeta. Su voz era profesional, pero Laura captó la tensión subyacente. Los exámenes que trajiste están incompletos, y hay algunas lagunas importantes en la historia médica. Laura lo miró directamente por primera vez desde que él había entrado a la sala. Haz las preguntas necesarias para el parto. Nada más. Daniel asintió, pero Laura vio que sus manos temblaron casi imperceptiblemente mientras escribía. ¿Cuándo fue tu última ecografía? Hace 2 semanas. ¿El padre del niño tiene historial de alguna enfermedad genética? La pregunta flotó en el aire como una sentencia. Laura sintió que la sangre le hervía. ¿Cómo se atrevía a preguntar sobre el padre cuando estaba justo ahí frente a ella? No sé, mintió, la voz cortante como vidrio. Daniel dejó de escribir. Laura vio el momento exacto en que cayó la ficha en su mente: el embarazo de 9 meses, el hecho de que ella había desaparecido hacía casi 2 años, la negativa a proporcionar información sobre el padre. Sus ojos se agrandaron levemente, pero antes de que pudiera decir cualquier cosa, una enfermera irrumpió en la sala. Doctor, el bebé está con sufrimiento fetal severo. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia ahora. El mundo de Laura se desplomó. Sufrimiento fetal, las palabras resonaron en su mente como campanas fúnebres. Su hijo, el hijo de Daniel, estaba en peligro, y no había nada que ella pudiera hacer excepto confiar en el hombre que había destruido su vida. Daniel no dudó ni un segundo. Preparen el quirófano, anestesista, equipo completo, ahora. Se giró hacia Laura, y en ese momento ella vio más allá de la máscara profesional, vio el miedo genuino en sus ojos. Laura, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, te lo prometo. Mientras la llevaban al quirófano, Laura sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas solo de miedo por el hijo, sino de un dolor profundo que había pensado haber enterrado para siempre. Allí estaba Daniel, prometiendo cuidar de ella nuevamente, como lo había hecho tantas veces en el pasado, pero esta vez, las apuestas eran infinitamente más altas. El quirófano estaba bañado en una luz blanca y fría que hacía que todo pareciera irreal. Laura podía oír su propia respiración amplificada por la mascarilla de oxígeno, el pitido constante de los monitores cardíacos, el murmullo concentrado del equipo médico preparándose. Daniel estaba a su lado, verificando los últimos detalles antes del procedimiento. Laura, susurró, inclinándose para que solo ella pudiera escuchar. Necesito saber, este bebé,
es tuyo, lo interrumpió, la voz apagada por la mascarilla. Miguel es tu hijo. El nombre golpeó a Daniel como un rayo. Miguel, el nombre que habían elegido juntos años antes, cuando aún creían que construirían una familia. Laura vio el momento exacto en que la realidad lo golpeó de lleno. Sus ojos se llenaron de lágrimas que trató de contener, pero una escapó, rodando por debajo de la mascarilla quirúrgica. ¿Por qué no me dijiste? La voz salió estrangulada. Laura cerró los ojos, porque tú la elegiste a ella. No había tiempo para más. El anestesista aplicó la medicación, y Laura sintió una somnolencia pesada apoderándose de su cuerpo, pero antes de perder la conciencia completamente, vio a Daniel posicionarse para la cirugía. Sus manos, que ella conocía tan bien, sostenían el bisturí con una determinación feroz. «Cuídalo», susurró antes de que todo se oscureciera. Laura despertó gradualmente, como si emergiera de aguas profundas. El primer sonido que registró fue un llanto débil, el llanto de su hijo. Trató de moverse, pero el cuerpo estaba pesado por la anestesia. Una enfermera notó que había despertado y se acercó con una sonrisa cálida. «Todo salió bien, Laura. Tienes un niño hermoso». Miguel logró susurrar. «Está bien, fue un parto complicado, pero el doctor Andrade fue excepcional. Nunca vi a alguien trabajar con tanta dedicación». Laura trató de procesar las palabras. Daniel había salvado a su hijo, el hijo de ambos. A través de la niebla de la medicación, imágenes fragmentadas del parto comenzaron a regresar, las manos de él trabajando con precisión milimétrica, su voz comandando al equipo. El momento en que Miguel finalmente lloró fuerte y claro. ¿Dónde está?» Laura trató de incorporarse. «El doctor Andrade está con él en la nursery. No se ha alejado desde el nacimiento». Laura sintió que el pecho se le apretaba. Daniel estaba con Miguel. Después de todos esos meses planeando criar al hijo sola, después de toda la rabia y el dolor, allí estaba él, cuidando al niño que ni sabía que existía hasta unas horas atrás. Una hora después, Daniel entró a la habitación cargando un pequeño bulto. Laura contuvo la respiración cuando vio al hijo en brazos del padre por primera vez. Miguel estaba despierto, sus ojitos curiosos observando el mundo alrededor. Daniel lo sostenía como si fuera de cristal, sus movimientos cargados de una ternura que Laura no había visto en años. «Es perfecto», susurró Daniel, acercándose a la cama. 3 kilos 200 gramos, 50 centímetros, todos los reflejos normales, respiración estable. Su voz falló al final. «Laura, ¿por qué no me contaste? ¿Por qué pasaste por esto sola?» Laura observó a Daniel sostener a Miguel, y algo dentro de ella se partió definitivamente, no de dolor, sino como una represa que finalmente cede a la presión de las aguas. Toda la rabia que había cultivado, todo el resentimiento que había alimentado como combustible para seguir adelante, todo eso parecía insignificante ante la imagen de Daniel, mirando a su hijo con un amor tan puro que dolía. «Porque cuando descubrí que estaba embarazada, descubrí también que me estabas traicionando», dijo, la voz saliendo más firme de lo que esperaba. «Y no podía imaginar criando una familia con alguien en quien ya no podía confiar». Daniel cerró los ojos, meciendo a Miguel gentilmente. «Lo de Sofía fue el mayor error de mi vida, un error que me costó a ti, y casi me costó conocer a mi hijo. No fue solo un error, Daniel, fue una elección. Me elegiste a ella durante meses, me mentiste todos los días. ¿Cómo podría contarte sobre Miguel sabiendo que estabas construyendo una vida con otra persona?» «No estaba construyendo nada con ella», dijo Daniel, finalmente levantando los ojos para encontrar los de Laura. «Estaba huyendo de mí mismo, tenía miedo». «¿Miedo de qué?» Daniel dudó, como si las palabras fueran piedras en la garganta. «De no ser lo suficientemente bueno para ti, de que algún día te dieras cuenta de que merecías a alguien mejor. Entonces,
Cuando Sofía apareció ofreciéndome algo fácil, sin compromiso, sin vulnerabilidad, lo acepté, porque era más simple que enfrentar mis propios miedos. Laura sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Durante todos estos meses, había imaginado 1000 razones para la traición de Daniel. Jamás pensó que la respuesta pudiera ser tan simple y al mismo tiempo, tan devastadoramente humana. En este momento, necesito compartir algo importante con ustedes que siguen esta historia. Si se están emocionando con la historia de Laura y Daniel, si sienten cada giro del corazón como si fuera el suyo propio, entonces entienden el poder de una buena narrativa. Es exactamente por eso que los invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí, exploramos historias que tocan el alma, que nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones y nos inspiran a ser mejores. Cada historia que compartimos es una oportunidad de reflexión, de crecimiento, de conexión humana. No pierdan la oportunidad de formar parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de las palabras. Suscríbanse ahora y continúen con nosotros en este viaje de descubrimiento emocional. Volviendo a nuestra historia, Daniel se sentó en la silla junto a la cama, aún sosteniendo a Miguel. Laura, sé que no tengo derecho a pedir esto después de todo lo que hice, pero ¿puedo abrazarlo un poco más? Laura observó a los dos, padre e hijo, y vio algo que la sorprendió. Daniel no estaba intentando redimirse o probar nada, simplemente estaba presente, completamente absorto en la experiencia de conocer a su hijo. No había cálculo en sus movimientos, ningún intento de manipulación, solo un hombre descubriendo que era padre y tratando de asimilar la magnitud de ese momento. «Puedes quedarte», dijo ella en voz baja. Permanecieron en silencio durante un largo rato. Laura observaba a Daniel hablarle bajito a Miguel, contándole sobre el hospital, sobre los otros bebés en la sala de recién nacidos, sobre lo valiente que había sido durante el parto. Era surrealista oír al hombre al que había odiado tanto tiempo susurrando palabras de amor al hijo que ella había criado sola en su corazón. Poco a poco, Laura comenzó a recordar quién era Daniel. Antes de que todo se derrumbara entre ellos, siempre había sido amable con los niños. Durante el matrimonio, se detenían en la calle para que él jugara con los bebés en sus cochecitos, y Laura siempre bromeaba diciendo que sería un padre maravilloso. Viéndolo allí, se dio cuenta de que no había perdido esa esencia, solo la había enterrado bajo capas de miedo e inseguridad. «Laura», dijo Daniel, eventualmente, sin apartar la mirada de Miguel, «sé que no puedo deshacer lo que hice, sé que rompí tu confianza de una manera que quizás nunca pueda ser reparada, pero quiero que sepas que terminé todo con Sofía al día siguiente de tu desaparición. Pasé estos 2 años intentando encontrarte, intentando entender cómo había sido capaz de destruir lo único que realmente importaba en mi vida. ¿Por qué dejaste de buscarme después de los primeros meses? Porque me di cuenta de que tenías razón al huir. Me di cuenta de que quizás era mejor para ti estar lejos de mí». La miró por primera vez desde que había comenzado a hablar. «Pero nunca dejé de amarte, ni un solo día». Laura sintió que el corazón se le aceleraba. Parte de ella quería creer, quería lanzarse a sus brazos y fingir que los últimos 2 años habían sido solo una terrible pesadilla, pero la parte herida, la parte que había llorado sola durante todas esas noches, no podía simplemente olvidar. «Daniel, no es tan simple, me traicionaste en el momento en que más te necesitaba, cuando mi madre estaba muriendo, cuando estaba intentando equilibrar el trabajo y el cuidado de ella, cuando estaba emocionalmente destrozada. Fue cuando elegiste buscar consuelo en otra persona». Daniel bajó la cabeza. «Lo sé, y eso me persigue todos los días. ¿Te imaginas lo que fue descubrir el embarazo sola, hacer todos los exámenes, todas las consultas, sentirlo moverse por primera vez y no tener a nadie con quien compartir esa alegría?» «No», admitió él, con la voz quebrada,
pero quiero saberlo, quiero que me cuentes todo, cada ultrasonido, cada examen, cada momento importante que perdí. Quiero conocer cada día del embarazo que no pude vivir con ustedes. Laura miró a Miguel, que se había dormido en los brazos de su padre. Había algo profundamente correcto en esa imagen, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente hubieran encontrado su lugar, pero eso asustaba a Laura más de lo que la consolaba. No sé si puedo hacerlo de nuevo, Daniel, no sé si puedo confiar en ti otra vez. Lo entiendo, dijo él, inclinándose para depositar a Miguel en su regazo, pero déjame intentarlo, déjame demostrarte que he cambiado, no como tu marido, si no quieres, pero como padre de Miguel, como alguien que quiere formar parte de su vida. Laura abrazó a su hijo y sintió una plenitud que no experimentaba desde su nacimiento. Allí estaban los tres, ella, Daniel y Miguel, la familia que había soñado, rota y remendada, pero de alguna forma todavía reconocible. ¿Estás seguro de eso? Ser padre no es algo que se hace los fines de semana libres, es levantarse de madrugada, cambiar pañales sucios, lidiar con llantos inexplicables, dejar de lado tu agenda cuando está enfermo. Daniel sonrió, la primera sonrisa genuina que ella veía desde que él había entrado en la habitación. Laura, me paso la vida salvando personas que ni siquiera conozco. ¿De verdad crees que no podría cuidar de mi propio hijo? Laura no pudo evitar una pequeña sonrisa. Los bebés no vienen con manuales médicos. No, pero vienen con algo aún mejor. Daniel se inclinó para tocar el rostro de Miguel con la punta del dedo. Vienen con amor incondicional, y yo ya amo a este niño más de lo que creí que fuera posible amar a alguien. En ese momento, Laura vio más allá del hombre que la había traicionado. Vio al Daniel que había conocido en la facultad de medicina, aquel que se quedaba despierto estudiando hasta tarde para salvar vidas. Vio al hombre que lloraba viendo películas tristes, que traía flores sin motivo especial, que la hacía reír incluso en los días más difíciles. Ese Daniel siempre había estado ahí, enterrado bajo las decisiones equivocadas y los miedos no enfrentados. Hay una condición, dijo finalmente, la que sea. Terapia, necesitas descubrir por qué saboteaste nuestro matrimonio, necesitas entender tus miedos y aprender a lidiar con ellos de forma saludable, porque no voy a permitir que Miguel crezca con un padre emocionalmente inestable. Daniel asintió inmediatamente, ya saqué cita con un psicólogo. En realidad, comencé a hacer terapia justo después de que desapareciste. Necesitaba entender qué me había pasado. Laura se sorprendió. En serio, doctor Ricardo Morales, puedo darte su contacto si quieres verificar. Por primera vez, Laura sintió que quizás, solo quizás, había esperanza para ellos, no como pareja, necesariamente, pero como personas que habían compartido un amor profundo y ahora compartían un hijo. Y hay una cosa más, continuó, yo también cambié en estos 2 años. Ya no soy esa mujer insegura que necesitaba tu aprobación para tomar decisiones. Aprendí a vivir sola, a sostenerme, a confiar en mí misma. Si quieres formar parte de nuestras vidas, tendrás que respetar a la persona en que me convertí. Daniel la observó con una admiración que Laura no había visto en años. Siempre supe que eras fuerte, quizás me sentí intimidado por eso, y por eso busqué a alguien que me hiciera sentir superior, pero ahora veo que tu fuerza es una de las cosas más hermosas de ti, y quiero aprender de ella, no sentirme amenazado por ella. Laura sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio profundo que no sabía que estaba cargando. Por 2 años, había construido una versión de Daniel en su mente, un villano que la había traicionado fríamente, pero el hombre frente a ella era más complejo, más humano, más roto, y quizás por eso mismo, más real. Laura, dijo Daniel, levantándose de la silla, sé que es muy temprano para hablar de perdón, sé que es muy temprano para cualquier cosa más que aprender a ser padres juntos,
pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de merecer una segunda oportunidad. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Voy a pedir una licencia en el hospital. Quiero quedarme aquí con ustedes los próximos días, aprender a cuidar a Miguel, ayudarte a recuperarte, si me lo permites. Laura miró a Miguel durmiendo en sus brazos, luego a Daniel parado en la puerta. Había tanto miedo en permitirle quedarse, miedo de lastimarse de nuevo, miedo de confiar y ser traicionada otra vez, pero también había un cansancio profundo de cargar con todo sola, y una vocecita en su corazón que susurraba que quizás, solo quizás, podrían encontrar un camino de regreso el uno al otro. Puedes quedarte, dijo en voz baja, pero durmiendo en el sillón, y eso no significa que estemos juntos de nuevo. Daniel sonrió, y esta vez Laura vio lágrimas de alivio en sus ojos. Gracias, susurró. Antes de salir a buscar almohadas en la enfermería, Laura se quedó sola con Miguel, observando el rostro perfecto de su hijo. Bienvenido al mundo pequeño, susurró, besando su frente. Tu historia apenas está comenzando, y yo prometo que será hermosa, sin importar lo que pase. Esa noche, Laura apenas pudo dormir, no por los dolores posquirúrgicos o los cuidados de Miguel, sino porque estaba procesando todo lo que había pasado. En 24 horas, su vida había cambiado completamente. Ya no estaba sola en la maternidad. Daniel estaba allí, durmiendo incómodamente en el sillón, despertándose con cada murmullo de Miguel. Lo observó durante las primeras tomas de la madrugada. Daniel se levantaba automáticamente cuando Miguel lloraba, ayudaba con la posición, hablaba bajito con su hijo, mientras Laura amamantaba. Había una naturalidad en sus movimientos que la sorprendió, como si hubiera nacido para ser padre. En la mañana siguiente, una enfermera entró con el desayuno y sonrió al ver la escena, Daniel sosteniendo a Miguel, mientras Laura comía, los tres formando un cuadro de familia que parecía haber sido pintado mucho antes de cualquier traición, de cualquier dolor. ¡Qué familia hermosa!, comentó la enfermera. Es el primer hijo. Laura y Daniel se miraron. ¿Cómo explicar que sí, era el primer hijo, pero ellos no eran exactamente una familia, que habían pasado 2 años separados, que había descubierto la paternidad solo horas antes? Sí, respondió Daniel simplemente, y Laura no lo corrigió. Más tarde, cuando estaban solos, Laura finalmente hizo la pregunta que la atormentaba. ¿Qué pasó con Sofía? Daniel miró por la ventana antes de responder. Se mudó a Madrid justo después de que terminamos. Supe que se casó el año pasado. Se giró hacia Laura. Laura, necesito que sepas que nunca amé a Sofía, ni por un segundo. Era una escapatoria de la realidad, una forma cobarde de evitar lidiar con mis problemas. Eso hace las cosas peores, no mejores, dijo Laura. Significa que tiraste nuestro matrimonio por algo que ni siquiera significaba nada para ti. Lo sé, y me odio por eso todos los días. Laura asintió lentamente. De alguna manera, la honestidad brutal de Daniel estaba empezando a deconstruir la rabia que había alimentado durante tanto tiempo, no porque lo perdonaba, aún no, sino porque finalmente entendía que él no era el monstruo que había imaginado, era solo un hombre que había cometido un error terrible en un momento de debilidad. Durante los 3 días siguientes en el hospital, Laura observó una transformación gradual, no solo en ella, sino principalmente en Daniel. Aprendió a cambiar pañales con la determinación de quien estudia para un examen crucial. Memorizó los horarios de Miguel, los diferentes tipos de llanto, la forma exacta de sostenerlo para que dejara de hacer berrinches. Esa noche, antes del alta médica, Laura se despertó y encontró a Daniel de pie junto a la cuna portátil, simplemente observando a Miguel dormir. Había algo tan tierno en la escena que fingió seguir dormida para no interrumpir el momento. ¿Sabes, Miguel? Daniel susurró a su hijo, le fallé a tu madre, tomé decisiones terribles que casi nos cuestan a los dos, pero te prometo que pasaré el resto de mi vida compensándolo. Seré el padre que mereces.
aunque tu madre nunca me perdone completamente. Laura sintió un nudo en el pecho. Había una sinceridad en la voz de Daniel que no podía cuestionar. No era la actuación de alguien intentando impresionar, sino la confesión íntima de un hombre hablando con su hijo en la oscuridad. El día del alta, surgió una cuestión práctica: ¿dónde Laura y Miguel se quedarían? El apartamento que ella alquilaba era pequeño y quedaba lejos del hospital, por si surgía alguna emergencia. Daniel sugirió que se quedaran en su casa, la antigua casa de ambos, al menos hasta que Laura se recuperara completamente. Puedo quedarme en la habitación de invitados, ofreció. Ustedes dos se quedan en la habitación principal, es más espaciosa, tiene baño propio, y está todo preparado para el bebé. Laura dudó. Volver a esa casa significaba enfrentarse a recuerdos que había enterrado, pero también significaba tener ayuda durante las primeras semanas con Miguel, y sabía que necesitaría apoyo. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que necesiten. No hay prisa. Laura aceptó, sorprendida consigo misma. 2 semanas antes, si alguien le hubiera dicho que estaría considerando vivir temporalmente con Daniel, se habría reído de la imposibilidad. Pero ahí estaba, haciendo exactamente eso. La casa estaba exactamente como Laura la había dejado 2 años antes, pero había pequeñas diferencias que notó inmediatamente. Las fotos de ambos habían sido cuidadosamente guardadas, pero no tiradas. Las encontró organizadas en una caja en el armario. El jardín estaba mejor cuidado que nunca, como si Daniel hubiera canalizado su ansiedad en la jardinería, y había una habitación nueva. El antiguo estudio se había transformado en una habitación de bebé completa, con cuna, cómoda, mecedora y todos los equipos necesarios. ¿Cuándo hiciste esto?, preguntó Laura, parada en la puerta de la habitación. Hace 6 meses, respondió Daniel, pareciendo avergonzado. Yo siempre esperé que algún día volverías, y siempre supe que si volvías sería con nuestro hijo, nuestra segunda oportunidad como familia, corrigió Laura, y por primera vez, la palabra familia sonó auténtica en sus labios. Mientras conducían por las calles de la ciudad, con Miguel durmiendo plácidamente en el asiento trasero, Laura miró por la ventana y vio el mundo con ojos nuevos. No era el final feliz de los cuentos de hadas, era algo más real y más valioso. Era un nuevo comienzo consciente, una elección diaria de construir algo bonito sobre los escombros de algo que se perdió. El reloj del salpicadero marcaba las 12:30 cuando llegaron al restaurante. Laura sonrió, recordando que todo había comenzado una madrugada, con dolor y miedo. Ahora, bajo la luz del mediodía, con Miguel en brazos y Daniel a su lado, finalmente entendía que a veces es necesario que todo se derrumbe completamente para que algo verdaderamente sólido pueda construirse. Y por primera vez en años, Laura Andrade, porque decidió mantener el apellido, miró al futuro con esperanza genuina, sabiendo que algunas historias de amor son demasiado hermosas para terminar en el primer intento, y que los mejores nuevos comienzos nacen no de la ausencia de cicatrices, sino de la sabiduría que ellas traen consigo.